sino de Dios, y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Hoy celebramos la memoria obligatoria de San Gregorio Magno, Papa, ¿no? Papa y doctor de la Iglesia. Nació de la noble familia romana Anicia en el 540, huérfano de su padre Giordano. Aún muy joven, transformó sus posesiones de Roma y de Sicilia en monasterios. El primer papa que fue monje, del 590 al 604, cuando Italia estaba en una condición deplorable a causa de las luchas entre los ostrogodos y el emperador Justiniano. Fue modelo perfecto de gobierno para la Iglesia por sus grandes cualidades: sabiduría, justicia, iniciativa, tolerancia, sentido del deber, dignidad y mensura. Se conservan 848 cartas y muchas homilías de este San Gregorio Magno. Hoy el Señor en la carta a los Corintios nos dice por medio de San Pablo que el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Nadie conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu. El Espíritu de Dios conoce todo. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo. Es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu. Pues el hombre natural no acepta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. Bueno, los espíritus, lo he venido diciendo ya hace rato, los espíritus se comunican. El espíritu del mal se comunica y el espíritu del bien se comunica. Como quien dice, el Espíritu Santo
los que tienen al Espíritu Santo se comunican y se entienden y utilizan el mismo lenguaje. Y los que tienen el espíritu del mal también se comunican y utilizan el mismo lenguaje. Hasta por una señal se conocen. Hasta por un silbido se conocen. Hasta por el guiño del ojo se conocen. Los espirituales, es decir, los que pertenecemos a las cosas de Dios y los que estamos buscando y dándonos a la tarea de no defraudar al Espíritu de Dios, ya tenemos que dejar todas esas costumbres mundanas, las costumbres mundanas del mundo, las costumbres mundanas de los borrachos, las costumbres mundanas de los viciosos. ¿Cómo se comunican unos viciosos? Con silbidos. ¿Cómo se comunican unos borrachos? Insultándose. ¿O cómo se comunica un hombre malo con otro malo? Con amenazas, con cosas. Así es la comunicación. Pero nosotros, cuando pertenecemos al Espíritu, pertenecemos a las cosas de Dios y estamos buscando las cosas del Espíritu Santo y vamos entendiendo las cosas del Espíritu Santo, entonces vamos a ser comprendidos por los que están buscando las cosas del Espíritu Santo. Por eso el Señor ha dicho, y es una frase que tiene que anclarse en nuestra vida. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los querría como cosa suya, pero como no son del mundo, el mundo los odia. El diablo los odia. Y los partidarios del diablo los odian. Pero hay que seguir orando también por muchas personas que están sometidas a los enemigos del mundo, a los enemigos del hombre, sometidas totalmente. Todos estamos sometidos, pero hay unos que están más sometidos o están más encarcelados o más atados al mundo y no quieren salir. Lo bueno de todo esto es querer salir. Lo bueno de todo esto es entregarlo en manos de Dios, el mundo, el demonio y la carne. Esos son los enemigos del hombre, de cualquier hombre, bueno o malo. Pero el que quiere, el Señor le ayuda. Y el que no quiere, el diablo le ayuda. Así de sencillo. Por eso, dejémonos comunicar con el mismo lenguaje, el lenguaje de el Espíritu, el lenguaje cristiano. Cristo se comunica en nuestras vidas, se comunica en nuestras vidas de muchas maneras y nosotros mismos sacamos las conclusiones. No necesariamente hay que tener todas esas pruebas evidentes o tener todas esas esos estremecimientos de los que dice la palabra de Dios, dichoso el que se estremece con mis palabras, sino que ya el Señor nos va dando un tacto, el Señor nos va dando un sexto sentido, el Señor nos va dando una sensibilidad para darnos cuenta quién es y quién no es, quién es de Dios y quién no es de Dios, quién le pertenece a Dios y quién no le pertenece a Dios. ¿Y cuál es la evidencia más grande? ¿Cuál es lo que el Señor ya nos dijo, no? El Señor ya nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Como quien dice, la vida, la forma en que hablan, la forma en que se expresan, la forma en que dicen, la forma en que ejecutan cada decisión en su vida, ahí nos damos cuenta si viene del Espíritu Santo o si viene de su capricho o si viene de su orgullo o si viene de su soberbia o si viene de los pecados capitales o si viene de una mala influencia. El maligno es verdad, es muy astuto y se presenta
como ángel de luz, pero, mejor dicho, más temprano que tarde, cae. En la palabra y el adagio popular, más fácil cae un mentiroso que un cojo. Cae. Siempre termina cayendo. Siempre termina cayendo. Y no se demora mucho en caer. No se demora mucho en caer. Porque el Espíritu de Dios lo trasciende todo. Porque el Espíritu de Dios invade y hace que se digan cosas y las dicen hasta inconscientemente van diciendo la verdad, van diciendo a qué han venido y van soltando esas perlas, pero perlas malas, ¿no? No estamos hablando de perlas del Espíritu Santo, de perlas del Evangelio, sino que va soltando esas verdades de que venía por un encargo, de que venía a hacer daño, de que venía a dividir, de que venía a trastornar lo que Dios quiere que sea recto, que venía a torcer lo que Dios quiere que sea recto. Por eso también el Señor nos ha dicho por medio de su palabra que hay que enderezar lo torcido, que hay que allanar lo escabroso, que hay que salir cuanto antes de la oscuridad. Por eso a las personas que se les da la oportunidad, que Dios les da la oportunidad, porque Dios es el que da la oportunidad, no desaprovechen esa oportunidad. A los que Dios nos está dando esa oportunidad, no desaprovechemos la oportunidad de sacar el pie, y si se puede decir así, sacar la pata del fango, del mundo, del peligro, de lo que decimos nosotros cuando somos temerarios, siendo temerarios, ves que no tenemos miedo al castigo divino, no tenemos miedo al infierno. Es una persona temeraria que no mide las consecuencias de lo que dice, que no mide las consecuencias de sus actos, que no mide las consecuencias de sus pensamientos, que no mide las consecuencias de sus decisiones o de sus malas acciones. Hoy también el Evangelio nos está recordando a todos nosotros que el mismo demonio está reconociendo a Jesús. Claro que lo tiene que reconocer. Claro que tiene que hacerse sentir. Porque es que el agua no es compatible con el aceite. Porque es que la luz no es compatible con las tinieblas. Porque es que lo bueno no es compatible con lo malo. Porque es que lo de Dios no es compatible con lo del diablo, porque ya ha habido una decisión, ya ha habido una determinación, ya ha habido un juicio para él, ya está condenado, ya perdió, ya fue vencido. ¿Y a dónde fue vencido? En la sabiduría de Dios, en la sabiduría de la cruz. Ahí fue vencido ya el demonio, el maligno, el diablo y todos los espíritus malignos que con él vienen. Y también han sido vencidos los que se convierten en sus secuaces. Pero muchos de esos secuaces que aún están aquí en esta tierra, el Señor tan misericordioso, tan bondadoso, que lo ha dicho en el Evangelio, que el que cree ya está salvado y el que no cree ya está condenado. Y bueno, la misericordia de Dios es tan grande que no falta quien se arrepienta, que no falta quien se zafe fácilmente por algo que haya hecho sus antepasados, bueno, ¿no? O por algo, por una intercesión, por la mamá, por el sacerdote, por el abuelo, por los ancestros, en fin.
Y entonces ahí viene la bendición de la conversión, la bendición de la liberación. Ayer lo decía el Señor muy, muy santamente, que Él había venido a liberar a los oprimidos, y que había venido a dar libertad a los cautivos. Esos son de los que hablábamos, ¿no? Entonces, son muchos los que también se ven liberados de esa cárcel y se ven liberados, esos oprimidos también por el diablo. Y son liberados y son premiados aquí también. Y son premiados también en la vida eterna. Y premiados aquí aprenden a conocer y a distinguir y a hacer un discernimiento de qué es de Dios y qué no es de Dios. Como vivieron o convivieron o tuvieron la lucha y tuvieron la opresión del maligno, ya saben cuándo el maligno llega, ya saben cuándo se manifiesta, ya saben cómo actúa, aunque sea muy, muy astuto, ya no tiene otra alternativa que darse por vencido. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz: basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le dice: cállate, sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Y todos quedan asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difunde por todos los lugares de la región o de la comarca. Pero eso es lo que puede extrañar. Eso es lo que puede extrañar. ¿Qué es lo que puede extrañar? Que los demonios reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Santo de Dios, y que nosotros, los seguidores de Él, muchas veces nos dé tanta brega comprometernos con Él, identificarnos con Él, parecernos a Él, imitarle a Él. Y muchas veces somos tentados y caemos en las tentaciones, caemos en los pecados. Por eso, bueno, puede haber una respuesta, pues los ángeles malos y buenos son espíritus puros. Y bueno, en cuanto a eso, pues son superiores a nosotros en astucia, ¿no? En astucia. Porque el San Pablo lo ha dicho ya, ¿no? Que nosotros no estamos luchando con nadie de carne y hueso, sino con espíritus que no los podemos ni ver. Y sabemos qué están pensando y qué están haciendo y qué están ejecutando. Lo cierto es que nosotros sí tenemos pues un defensor y tenemos una defensora. El defensor es Dios. La defensora es la Santísima Virgen María, que siempre está por ahí defendiéndonos. El cura de Ars dice esto, ¿no? Que si la Virgen María no estuviera por ahí atenta a defenderlo, el demonio ya había acabado con él. Pero la Virgen María siempre lo defendía. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos defienda de todas las astucias y de todas las maldades y de todas las tentaciones del maligno. Pidámosle al Señor Jesús, que tiene autoridad, que ejerza su autoridad en contra del enemigo, en contra del maligno, en contra del diablo, en contra de Satanás, para que el que triunfe sea Él siempre en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.